Muy buenas tardes a todos. Gracias por la puntualidad y por haber venido esta tarde tan interesante aquí a desconectar, a hablar de bioética y a celebrar que abrimos la 20 edición. La verdad es que para mí es una gran alegría. 20 ediciones son muchas ediciones. Empezamos a hacer el máster el año 95 y éramos un pequeño grupo que reivindicaba una bioética laica, una bioética plural, una bioética interdisciplinar en un contexto en el que lo poco que había en el país era confesional y bueno, entendiendo que en un Estado de Derecho, en un contexto de pluralidad ideológica, era importante que desde la universidad pública hubiera una apuesta, pues por eso, por hacer una formación en el que la cabida del debate y de la discusión no estuviera enmarcada en principios confesionales, en creencias, sino en derechos. Entonces usamos así el derecho solo como hilo conductor para debatir sobre todas las cosas, sobre si las normas que existen son suficientes o son innecesarias, nos gustan o no nos gustan, porque nosotros no somos jueces, no tenemos que aplicarlas, sino que tenemos que usarlas para debatir y para intentar llegar a acuerdos en cuestiones que son realmente siempre de grises, ¿no? Porque los debates bioéticos no se pueden enfocar como choques de trenes, probablemente ningún debate debe ser enfocado así, pero especialmente estos temas en los cuales las posiciones a favor y en contra, por ejemplo, del aborto o de la eutanasia, son bastante inconducentes. Lo que interesa es llegar a matizar y llegar a buscar en esos territorios del gris los argumentos que avalan las distintas posturas. Bueno, esa es la idea sobre la cual fundamos este grupo y montamos el máster, como digo, el año 95. Al principio los cursos se hacían de 2 años en 2 años. Por eso son, desde el año 95 aquí han transcurrido más de 20 años y solo hay 20 ediciones. Pero ya hay 600 y algo alumnos, o sea que es un buen número y están repartidos por todos los lugares, eh, no voy a decir del globo, exageraría, pero en Europa y en América sí. Entonces, yo la verdad me siento satisfecha, les doy la bienvenida a los nuevos, les doy la bienvenida a los que hacen segundo, les doy la bienvenida a los profesores que también han venido y hoy nos acompañan. Creo que es importante señalar que la nuestra es una comunidad educativa. Quiere eso decir que aquí unas veces somos alumnos y otras profesores. Los roles se intercambian bastante. De hecho, en esta mesa hay dos personas que fueron alumnos, y ya verán ustedes, ¿no? Los dos médicos, el doctor Luis Cabré, que es de las primeras ediciones y además preside la ABD desde el inicio y es un puntal del grupo como médico intensivista que ha presidido la sociedad científica de su especialidad y muchas otras cosas, y la doctora Andrea Macías, que viene de Neuquén, de Argentina, que fue de una edición posterior, pero que sigue también como tutora, la encontrarán en los foros y la encontrarán en el campus virtual. A mi derecha está el profesor Baroni, Manuel Baroni. Como yo, somos de filosofía del derecho, nos hemos dividido la mesa así entre dos especialidades. Sin querer, sí, ha sido completamente involuntario. Y también lo van a encontrar con frecuencia en el campus y en los materiales, así como a otras personas que nos acompañan hoy. El profesor Santaló, el profesor Pintó, el profesor Coll, bueno, también la profesora Leighton, que está por aquí, y la coordinadora que también conocen, Yasmina Soto, que anda por ahí atrás muy escondida, pero que probablemente es quizás la que más conocen, al menos de entrada en el grupo, ¿no? Entonces, bueno, excuso a los que no han podido venir. Es el caso de Itziar de Lecuona, que está sustituyéndome en otro evento, y del profesor Albert Rogers, que tampoco hoy ha podido venir porque está en otras cosas. Entonces, bueno, yo quería decirles simplemente esto, que hemos hecho mucho camino, hemos logrado ser un grupo de referencia internacional. Hemos conseguido una cátedra UNESCO que se apoya en el observatorio como centro de recerca, que siempre ha tenido proyectos y bastante actividad, pero que lo que nosotros somos es un grupo, ¿eh?
y esa idea de grupo y de mezcla de disciplinas y de aprender, personas que vienen de lugares geográficos muy diferentes, de lugares ideológicos y de disciplinas y de conocimientos muy distintos, eso es lo que hace que la bioética sea de verdad la que hacemos, una disciplina en acción, que construye, que no parte de sistemas dogmáticos, sino que permite revisar y poner en común las cosas. Entonces esa es la idea que queremos seguir, y para seguir en esa idea no basta con que seamos dos, sino que tenemos que ser todos los que estemos ahí en libertad, ¿no? Entonces hoy pretendíamos tratar algunos temas de impacto, y sí muy brevemente, porque la idea es que después también podamos tomarnos juntos una cerveza en el bar, y como todos saben, los del bar cierran a las 8, o sea que tenemos que estar allí antes de esa hora, ¿no? Entonces, claro, porque la copa siempre es importante, porque es importante poder discutir, no siempre con una mesa que está más arriba y los otros que están ahí abajo, sino poner las cosas en común. Así que bueno, los temas de impacto que hemos elegido para la sesión de apertura de este máster de hoy los van a explicar los ponentes que me acompañan en la mesa. En primer lugar, Andrea Macías nos va a hablar de una cuestión que yo creo que es muy importante, el tema de la igualdad como tema de bioética, y el tema de la igualdad ha sido un tema clásico de la bioética latinoamericana, pero que verdaderamente hoy día, en circunstancias de crisis, creo que todos tenemos que reivindicar, como al inicio del máster yo reivindicaba la autonomía de las personas, ¿no? Hemos pasado quizás un poco ese camino, ¿no? de la autonomía a la reivindicación de la igualdad. Así que, Andrea, cuando quieras. Bueno. Si no, tengo fuerte. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar acá. Es un placer estar en este grupo que preside María. Y hoy les quería comentar un poco, compartir, hacer como un diálogo en relación a cuáles tendrían que ser los fines de una bioética contextualizada. ¿Sí? Dado el grupo que se forma, esta comunidad educativa, como dice María, que venimos de muchos lados diferentes, es poder pensar en conjunto cuál tendría que ser hoy en día, cuáles serían los fines de una bioética pensada cada uno desde su territorio, ¿sí? Y en el contexto tan particular que nos toca a todos vivir. Un poco quería también hacer un pequeño síntesis desde el lugar donde yo vengo de Latinoamérica, de ahí de Argentina, o sea, del sur, Neuquén es el norte de la Patagonia Argentina, o sea que uno viene del sur. Y siempre me gusta decir, bueno, desde dónde uno habla, porque uno no se puede situar en otro lado más que donde está. ¿Sí? Entonces uno ha visto la trayectoria de la bioética en sus inicios en Argentina y en Latinoamérica, creo yo, que fue tomando toda la bioética más tradicional anglosajona, de los 4 principios, pero estando en un subcontinente del más desigual del planeta, que lo sigue siendo, rápidamente percibimos nos quedaba muy corta, y que las herramientas conceptuales para pensar una bioética desde nuestro territorio no nos alcanzaban para la complejidad y el contexto de desigualdad, no solamente de pobreza, porque no somos el continente más pobre, sino el más desigual, que es una gran diferencia. Y entonces para pensar nuestras realidades, y específicamente del ámbito de la salud, donde yo trabajo, que es el de la salud pública, realmente era muy corta las herramientas conceptuales y muy limitadas, diría yo, para abordar la complejidad de las situaciones que nos tocaban abordar. Tenía que ver con que, bueno, esa bioética era más específica de la relación entre el personal de salud y el paciente, y a nosotros nos llegaban pacientes con una complejidad social a abordar si queríamos dar respuesta al problema de salud que los traía. En este sentido, transitamos hacia una bioética que tenía que ver, que tomamos de la bioética continental europea, que tenía que ver con una bioética desde los derechos humanos, y por eso me aproximé acá al observatorio, y por eso decidí formarme en este espacio. En este sentido, esta aproximación de la bioética podíamos ver
una bioética más parada en los derechos y no solamente en la garantía, sino en la efectivización de esos derechos y pensar cómo se efectivizaba el derecho a la salud de la gente que nos tocaba atender. En esa trayectoria estábamos y bueno, cuando por ahí acá en estos lugares había, como decía María, un énfasis más en todo el tema de autonomía. Creo que las crisis que ya se globalizó con la crisis de acentuación de las políticas neoliberales han hecho imperativo hoy en día que en todos lados el abordaje de una bioética tenga como eje esencial la mirada de las desigualdades. Ahora, bueno, un punto. ¿Qué queremos decir cuando decimos desigualdad? ¿Es lo mismo desigualdad que diferencia? ¿Es lo mismo que inequidad o que equidad? Entonces, bueno, lo que les invito a que cada vez que ustedes lean los textos que se les va a ofrecer en el material de bioética a lo largo del máster, empiecen a reflexionar desde qué lugar están usando y en qué sentido están usando la terminología, que no siempre es lo mismo y que no siempre con la misma palabra se definen las mismas cosas. En este sentido, yo estoy hablando de desigualdades o inequidades como sinónimos en relación a aquellas diferencias, son diferencias, pero aquellas que son injustas, o sea que no son debidas al azar y que son evitables. Sí, específicamente en salud nos referimos a aquellas diferencias en el enfermar y en morir de las personas que tienen que ver con los modos de vivir, de trabajar y que son injustas precisamente por lo que les dije, que no son debidas al azar ni son elegidas y que son evitables. Hoy en día creo que es en el contexto que vivimos, que es imperativo, cualquier tema que uno aborde la bioética y específicamente en lo que me toca la bioética sanitaria, evidenciar esas desigualdades en el modo en que se despliega a lo largo de los grupos sociales, que ya puede ser de la manera que quieran clasificar o diferenciar esos grupos sociales, que puede ser por género, etnia, nivel socioeconómico, clase social, que no es lo mismo, ¿sí? Raza o etnia, y ver qué decimos por esas frases, religión, etcétera, o por otra dimensión que ustedes quieran abordar. Así que una de las cuestiones que los quiero invitar, cada tema que ustedes toquen, es esta mirada de ver desde el lugar donde ustedes están, en el territorio o en el tema que les toca abordar, cuál es esa mirada de la desigualdad que ustedes pueden tener, cómo la abordarían y cuál es la respuesta que le deberían dar. Creo que hoy es una mirada ética ineludible. Y el otro punto que tiene que ver, que creo que es central, es la bioética como política cultural, su dimensión cultural en el sentido de configuración de los sentidos, ¿sí? Y de los sentidos y de la mirada y de la significación que le damos al mundo en que vivimos. En ese sentido, creo que la bioética tiene un rol esencial en incidir en la configuración de los sentidos. ¿Sí? Hoy más que nunca hay, dentro de las luchas que hay en relación a las desigualdades, las políticas culturales tienen que ver, y los obstáculos culturales que tienen que ver en el acceso y la efectivización de derechos, uno de los espacios que se da es en la política cultural por la disputa en relación a los significados que les damos en la interpretación de lo que nos toca vivir y del mundo que nos toca transitar. Bueno, creo que estos dos ejes son los que les propongo para una mirada de una bioética contextualizada, con el objetivo de la ampliación de la libertad de todos, que no es un concepto de libertad que quizás es el que está más transitado, que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, sino un sentido de libertad de ampliación, de digamos que mi propia libertad se ve ampliada con la ampliación de la libertad de los otros con los que nos toca convivir. Bueno, esa es la mirada que quería compartir con ustedes y va a ser un gusto, un placer transitar este camino juntos. Muchas gracias, Andrea. Se volverán a encontrar ustedes con Andrea a lo largo del curso en el campus virtual y ya mismo muy pronto cuando empiecen a trabajar en el tema del aborto, porque les voy a dar una noticia que a lo mejor a todo el mundo no les va a gustar mucho, pero yo creo que es una necesidad, que va a ser que este año los foros, la intervención en los foros, la participación en los foros va a ser obligatoria.
Entonces los hemos ido repartiendo los distintos foros para, llamémosle así, dinamizarlos, una palabra un poco así, y a Andrea le toca de momento empezar con la cuestión del aborto. Ahí van a ver todo esto que ya he explicado de una manera más teórica reflejado en la práctica, porque evidentemente hay bastante campo, ¿no? Así que bueno, ya les dije, ahora vamos a hacer obligatoria la participación en los foros, porque si no la gente pasa una cosa, y es que habla con los compañeros en un grupo de WhatsApp, lo cual está muy bien porque ya sabemos que existen y que trabajan en ellos, pero son mucho más inmediatos, ¿no? Yo creo que la bioética requiere un poco más de reflexión y argumentación de lo que se dice. No pretendo que la gente en las intervenciones en el foro haga tesis ni artículos científicos, sino una cosa cortita y digerible, pero evidentemente tiene que mostrar argumentos sobre las opiniones, ¿no? Razones eh, para avalarlas, ¿no? Y creo que eso puede ser un ejercicio argumentativo que después ustedes repliquen en los comités de ética, en las discusiones, en el trabajo diario, ¿eh? Entonces es por eso que lo hemos decidido, a ver cómo va, porque nos da mucha rabia y mucha pena que las cosas se discutan solo en el grupo de WhatsApp, no porque nosotros no estemos, ¿verdad, Manuel? Sino porque simplemente es muy bueno, o sea, no, una cosa no sustituye la otra, pero de que te pase una noticia, que uno razone porque considera que es importante esa noticia, hay una diferencia de grado, ¿no? Bueno, pues a continuación el profesor Baroni, también coordinador del máster, nos va a hablar de un tema que le resulta especialmente importante y impactante como nuevo reto y tiene que ver con una de las cosas que él siempre trabaja, que son las biotecnologías. Vamos a ver pues, brevemente una reflexión sobre nuevos retos en bioética. Me interesa sobre todo analizar las implicaciones que tienen las nuevas tecnologías, lo que se llaman vulgarmente tecnologías disruptivas, ¿no? Entonces, parafraseando a Riquet tiene una expresión famosa en filosofía. Acuñó la expresión filósofos de la sospecha para referirse a Foucault, para referirse, perdón, a Marx, a Freud y a Nietzsche, porque cuestionaron pues las bases de la sociedad burguesa, la sexualidad, el sistema económico, etcétera. Parafraseando a este filósofo, pues podríamos emplear la expresión tecnologías de la sospecha. ¿Por qué? Porque son disciplinas que vamos a comentar ahora brevemente que cuestionan nuestras bases culturales, cuestionan nuestra identidad, nos plantean escenarios completamente imprevisibles, etcétera. Son en concreto pues la edición genómica, la biología sintética, la nanotecnología y la inteligencia artificial. Entonces, una breve reflexión acerca de cómo estas cuatro disciplinas interactúan entre sí y cómo, bueno, pues nos plantean nuevos retos en bioética que hasta ahora pues nunca nos habíamos planteado. Porque por un lado estas disciplinas nos hacen grandes promesas, pueden mejorar la calidad de vida, forman parte del paradigma este del progreso, de la ciencia, etcétera, etcétera. Digamos, esa sería pues la columna de la izquierda, ¿no? De cómo avanzar, pero al mismo tiempo plantean pues nuevas formas de monopolio, nuevas formas de control, de poder, al fin y al cabo, plantean riesgos estructurales y globales, es decir, que afectan pues a nuestras esencias, sean las que sean estas, ¿no? Que sería otro debate diferente, y en última instancia pues plantea riesgos existenciales y riesgos acerca pues de la vida en la Tierra, incluida pues la de la propia vida humana. Edición genómica, ¿qué retos nos plantean aquí? Que obviamente no vamos a profundizar, pues básicamente dos preguntas, ¿no? Que nos hacemos. Una sería pues precisar dónde están las fronteras en la edición genómica entre lo que es la mejora propiamente dicha y lo que es la salud. Es decir, hasta qué punto la intervención en el genoma de los seres humanos pues está borrando las distinciones que hay entre lo que es la cura de la enfermedad y lo que es la pura mejora. Y también una cuestión más de ciencia ficción ahora mismo, pero también es lícito plantearse hasta qué punto esa ingeniería genética pues puede modificar la naturaleza humana, sea lo que sea ese tipo de expresiones. Y esto aplicado a nosotros, aplicado al resto de los seres vivos, pues nos plantea otras cuestiones, ¿no? Hasta qué punto podemos nosotros modificar la naturaleza que nos rodea, cuál es el grado de legitimidad de la sustitución de los seres vivos que ya existen, de animales y demás, por otros creados por nosotros culturalmente, o cuál es el estatuto moral de los seres vivos, de los animales. No le podemos exigir cosas, pero cuál es su estatuto como entidad, no de obligaciones, pero sí de derechos.
La segunda, respecto sobre la biología sintética, que ya os comenté aquí en febrero, básicamente, pues, a partir del proyecto de George Church y un grupo de genetistas que se planteó en el verano pasado, en julio del año pasado, esta gente pues plantean, dicho de una forma coloquial, un lenguaje vulgar, reconstruir un ser humano de cero, es decir, uniendo los nucleótidos, vas uniendo los nucleótidos, tienes genes. Una vez que tienes los genes, pues tienes los cromosomas y la idea sería pues crear una célula que reproduciría a un ser humano. Su idea no es transferirla a un ser humano, sino a una mujer para que tener un niño así. Su idea es crear modelos. Es muy útil, si se consigue, sería muy útil pues para modelos de enfermedades y este tipo de cuestiones. La cuestión es que si consigues eso, tienes un salto cualitativo, porque si eres capaz de generar eso desde la nada, eres capaz de generar cualquier otra entidad viva. Otra cuestión es la tecnología que hay detrás, es decir, hasta qué punto es posible eso técnicamente. Hay un grupo de genetistas ahí, unos 20, premios Nobel incluidos, está el dinero detrás de Google, de las grandes corporaciones, y se han planteado un proyecto a 10 años con 3.000 millones de euros empezando. ¿Es posible o no lo sabemos? Lo que sí es verdad es que si alguien es capaz de hacerlo serían ellos. Y si lo consiguen, nuestra concepción de muchas cosas, de qué es la reproducción, etcétera, etcétera, cambiaría absolutamente. Claro, nos lleva el problema de los monopolios. Dice, entonces deja la cuestión de a quién pertenece el genoma sintetizado. Es decir, si tú eres capaz de hacer algo así de cero, eso es una patente y genera una nueva forma de poder sobre las entidades vívidas que nunca antes habíamos conocido. Entonces, en el fondo está también la cuestión de quién es el propietario de esa tecnología y de su producto, que al fin y al cabo pues, puede ser hasta un ser humano. Que interacciona a su vez con la nanotecnología, tercera disciplina que me interesa. Fijaos, me ha costado casi un mes darme cuenta que la definición clásica que hay de un nanomaterial es, la definición oficial es que un nanomaterial es aquel que tiene un tamaño de entre 1 y 100 nanómetros. Esa es la definición oficial que aparece en los libros, pero te hartas de buscar y de preguntar y al final te das cuenta que es una definición completamente arbitraria. Así que no tiene una base científica, que es una pura convención, que puede decir entre 1 y 150 o entre 1 y 200. ¿Qué implicaciones conlleva eso? Que si tú quieres regular la nanotecnología, tienes que saber primero qué es la nanotecnología, porque si no, no puedes regularla, por lo tanto no puedes regular cuestiones de seguridad y demás. La Unión Europea hizo una recomendación en el 2011 diciendo qué criterios se deben emplear para la nanotecnología. ¿Qué ocurre? Que empleó el criterio de 1 a 100 nanómetros y que hubiera una cantidad de entre un 50% o más de nanomateriales y de por debajo de 100 nanómetros. Pero la propia Unión Europea se dio cuenta que esa definición era arbitraria. Entonces vino a decir más o menos como que, bueno, esta es la definición, pero si no es bastante la cambiamos. Y entonces dijo, ¿por qué podemos cambiar la definición? La podemos cambiar si nos hace falta por criterios basados en protección del medio ambiente, protección de la salud, protección de la seguridad o la competitividad. Es decir, ¿qué tendrá que ver la competitividad con la salud? ¿Por qué utilizas en el mismo párrafo un criterio economicista con un criterio basado en la salud? Tú mismo te estás diciendo que debemos regular esto porque es arriesgado, pero al mismo tiempo está diciendo que, bueno, si esta definición no vale, vamos a emplear otra, y esa otra, en última instancia, se basa en el sistema económico, con lo cual te deja una sensación de inseguridad enorme. Si unes, por ejemplo, nanotecnología y biología sintética, te aparecen cosas como otro proyecto de George Church también muy curioso, y es que los seres vivos somos quirales. ¿Qué significa? Más o menos, dicho de una forma coloquial, si tú coges una mano, la imagen especular no coincide. Esos son entidades quirales. Las moléculas de la vida, las proteínas y los aminoácidos, son quirales, son levógiros. Eso significa que modifican el plano de la luz hacia la izquierda. Es decir, es como si fuesen zurdos. ¿Qué importancia tiene eso? Tiene la siguiente importancia, es que las moléculas relacionadas con nosotros no son destrógiras, no giran hacia la derecha. Entonces, George Church propone un proyecto que es crear nuevos materiales, aminoácidos espejos le llama, o proteínas espejo, que básicamente son moléculas quirales destrógiras, es decir, que giran hacia la derecha en vez de girar hacia la izquierda. Lo que recordéis el caso de la talidomida, que fue una sustancia que causó una gran enfermedad en embarazadas que generaban malformaciones en los fetos, era porque las moléculas que emplearon eran destrógiras, no levógiras, entonces interactuaron mal y eso causaron esas patologías. Es decir, tiene unos riesgos enormes. Pero si te pones a jugar con estas cosas, puede tener grandes avances, pero a la misma vez tiene unos riesgos. Y son unos riesgos que ahora mismo pues, no puedes controlar porque no los conoces. La siguiente y última sería la inteligencia artificial. Claro, aquí hay una paradoja porque nos planteamos, la bioética en principio es sobre los seres vivos. Bio
de referencia a seres vivos. ¿Por qué nos debe preocupar a nosotros la inteligencia artificial si en principio es materia inorgánica? Sin embargo, en efecto nos preocupa. ¿Por qué? Porque en realidad tampoco sabemos muy bien por qué. Porque dice, bueno, ¿qué es lo que nos da miedo exactamente? Dice que cobren conciencia. Bueno, vamos a ver, la inteligencia artificial está muy lejos de conseguir avances en conciencia. De hecho, los avances ahora mismo son del 0%. Una máquina que sea consciente de sí mismo no se ha conseguido ni se está avanzando en ese terreno. Entonces, eso no nos puede dar miedo. ¿Qué nos da miedo? ¿Que se replique? Bueno, eso parece que lo podemos controlar. ¿Qué nos da miedo? El autoaprendizaje parece que también lo podemos controlar. Claro, ya entramos en precisiones. ¿Qué es exactamente inteligencia artificial? Desde un punto de vista externo, coloquial, podríamos decir que en realidad inteligencia artificial es hasta ahora procesamiento de datos, big data, que procesan con algoritmos datos a una velocidad enorme y consiguen determinadas cosas. Claro, eso nos lleva a preguntas más filosóficas. Dice, bueno, cuando decimos que una máquina piensa, ¿qué queremos decir? Cuando decimos que una máquina es inteligente, ¿qué queremos decir? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué significa desear? ¿Qué significa querer? Ese tipo de conceptos que damos por hecho, que sabemos de qué estamos hablando, no están tan claros. Entonces, aplicar la inteligencia artificial nos plantea muchos problemas. El último, el ejemplo más breve, es hace unos 5 años dijeron que ninguna inteligencia artificial podría ganar al Go. El Go es un juego chino más sofisticado que el ajedrez, que necesita una gran creatividad para jugar. Entonces, hace 2 años solamente emplearon 1 año y 30 millones de jugadas en diseñar un robot o un programa que le ganara al ser humano. Y hace 2 años, en efecto, le ganó. De forma que ahora mismo ese programa es capaz de ganar a cualquier otro ser humano. ¿Qué ocurre? Que hace solamente un mes hicieron un programa todavía más sofisticado. Si el primer programa hubo que manejarlo durante 1 año y con 30 millones de jugadas, al segundo lo hicieron solo. Es decir, dejaron que él solo aprendiera y en solo 3 días consiguió ganarle por 100-0 al anterior programa informático. No solo eso, sino que no tenemos ninguna posibilidad de ganarle a este nuevo programa, que se emplea con técnicas de autoaprendizaje, lo que llaman aprendizaje profundo. Los avances son sorprendentes. Le podemos llamar inteligencia artificial, lo podemos llamar de otra forma. Lo que sí es verdad es que la rapidez a la que va es enorme. Claro, decimos una frase muy conocida de Cole, el famoso genetista, que decía, la reflexión es la siguiente, dice, no hace falta que una inteligencia artificial tenga conciencia para que sea peligrosa. Dice, la naturaleza, por ejemplo, no tiene conciencia de sí mismo, sin embargo ha creado cosas como nosotros. Es decir, bastaría que una inteligencia artificial tuviera objetivos diferentes a los nuestros, aunque ni siquiera los comprendamos, para que en efecto sea peligrosa. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que lo que hay es convergencia. Hay una convergencia, son disciplinas que tratamos de forma separada, pero que en la práctica están interactuando. Ingeniería genómica con biología sintética, con ciencias cognitivas, con inteligencia artificial y con nanotecnología. Ese es el reto de la bioética, o uno de los retos de la bioética actual. Una frase que me gusta a mí mucho de unos investigadores dice, esta emergencia de tecnologías investigadoras está borrando las distinciones entre la materia viva y la materia inerte. Cada vez las fronteras son más difusas. Lo cual nos lleva a la última, digo, con esto que hay como dos grandes narrativas, dos grandes extremos. Están por un lado los que son los discursos tecnófobos, que odian pues, los avances científicos, etcétera, y que se han inventado un mundo utópico en el que los seres humanos coexistíamos con la naturaleza en la armonía, etcétera, etcétera, que da pie pues, al pensamiento alternativo, todo este tipo de cosas, que digo, por eso el límite inferior de la bioética estaría en el esoterismo, ¿vale? Algo de lo que tenemos que huir. En el otro extremo, ¿cuál está? Pues las tecnoutopías, ¿no? Las famosas, la idea de que la tecnología por sí misma va a resolver la cuestión humana, la injusticia, la solidaridad, todas estas cosas la tecnología la va a resolver. El límite superior de la bioética pues estaría en la ingenuidad. Entonces nosotros pues el discurso de la bioética lo intentamos centrar entre esos dos extremos, ¿no? Entre el esoterismo, el pensamiento mágico y estas cosas y la ingenuidad que puede ser una forma de temeridad. La última frase que me gusta destacar sería estas dos que me llaman la atención. Dice, este es un axioma de Roy Amara, dice, tendemos a sobreestimar el efecto de una tecnología a corto plazo, si a pensar que mañana mismo la inteligencia artificial va a pegar un salto, pero tendemos al mismo tiempo a subestimar su efecto en el largo plazo. Y el largo plazo no tiene que ser 3 generaciones, basta que sea 20 años o 30 años. O esta otra de Yuval, dice, puesto que pronto podremos manipular también nuestros deseos, quizá la pregunta real no sea en qué deseamos convertirnos, sino qué queremos desear. Es muy profunda esa frase. Dice, aquellos que no se espanten ante esta pregunta es que probablemente no han entendido absolutamente nada. ¿Vale? Pues aquí termino yo mi breve intervención. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Como ven, el profesor Baroni nos ha presentado problemas de impacto, ¿no? Porque la bioética tiene esas dos facetas, ¿no? Los problemas del día a día, los problemas de la práctica clínica, los problemas
menos espectaculares y los otros, ¿no? La bioética más espectacular, pero que evidentemente tenemos que pensar. Y además yo quisiera añadir una cosa muy brevemente. Se quedan antiguas enseguida las cosas. Nosotros tuvimos en el año 2007 un proyecto de investigación que fue pionero sobre nanotecnología y bioética y había una red en la que yo formaba parte con otras personas que se llamaba Nano to Life, que era como el colmo. Bueno, pues en 2008 todo lo que allí debíamos dicho ya había quedado completamente obsoleto, ¿no? Eso no quiere decir que algunas cosas se puedan recuperar para la reflexión, pero las cosas más generales, la definición nano que decía Manuel, pues verdaderamente es muy insuficiente. La propia Unión Europea lo ha reconocido, ¿no? Pero en todos los temas que él ha mencionado, creo que tenemos que trabajar, ¿no? Algunas cosas ya hemos trabajado. Por ejemplo, en la cuestión de la edición genómica ya irán viendo que tenemos un documento, que se han escrito varios artículos, que es una línea de trabajo en la que tenemos una red de excelencia con diversas universidades de Europa y de América, y que bueno, pero que no podemos quedarnos pensando ya lo hemos estudiado, por lo que les decía, ¿no? Lo que en el 2007 servía en nano, el 2008 ya no servía en nano, ¿no? Y son temas que verdaderamente son límites nuevos que es necesario afilar muchísimo las herramientas de pensamiento y la metodología de la argumentación, y las cabezas jóvenes que estáis aquí es para eso, ¿no? Para ir pensando. Así que bueno, ahora le voy a pasar la palabra al doctor Cabré. Luis Cabré va a tomar un punto de vista bien diferente, porque él va a partir de la práctica clínica en cuestiones de medicina intensiva y fin de vida, que son pues cruciales para todos. Por ahí sí que vamos a pasar también todos. Bien, buenas tardes. Muchas gracias y bienvenidos a los que empiecen de nuevo el máster. Como decía María, hace muchos años que hice el máster. Y yo fui a hacer este máster un poco obligado por el hospital, porque en aquella época el hospital se quería acreditar por la Joint Commission, y cuando uno empezaba a ver los estándares, los primeros que habían eran de bioética. Yo debía ser la primera vez que oía esta palabra, y el director me dijo: tú, para allá, que eres de la UCI, a estudiar el máster. Y yo pensé, con los abogados, con los de derecho, que lo único que quieren es meternos demandas por mala praxis y esas cosas. Y fui verdaderamente en plan escéptico total. Después me lo pasé bomba, y recuerdo que el segundo o tercer día una catedrática de Derecho Penal, que ahora está en Madrid, pues hablaba de no sé qué, y yo le dije, pues oiga, cambien el Código Penal. Madre de Dios, la que lié, ¿no? Todavía me acuerdo de la bronca que me pegó esta catedrática. Bueno, dicho esto, yo digo, me lo pasé muy bien. Y siguiendo un poco el hilo de lo que decía ella, a ver, yo creo que la práctica clínica, ¿no? En la clínica diaria, tocando de pies al suelo, no sea que la nanotonología no sea tocar de pies al suelo, pero sí lo que ves cada día en la práctica clínica. Bien, yo creo que el paradigma del enfermo ha cambiado totalmente. Seguro que el doctor Coll sabe mucho más que yo de esto, pero los enfermos que yo vi cuando hacía el máster no existen o han cambiado. Antes el enfermo terminal era el enfermo oncológico, ¿no? Y incluso ahora pues se habla de enfermos terminales oncológicos y de enfermos o terminales no oncológicos. Bien, el enfermo oncológico ha dejado de ser un enfermo terminal, es un enfermo crónico, igual que el enfermo con SIDA. Hace unos años un enfermo con un cáncer de colon se le hacía quimio, se operaba, al cabo de un año hacía una metástasis y se moría. Ahora se hace quimio, se opera, al cabo de un año o dos hace una metástasis hepática, se vuelve a hacer quimio, se saca un trozo de hígado, sigue viviendo, al cabo de 1 o 2 años hace otra metástasis y le saca otro trozo de hígado, o hace una metástasis pulmonar y se le hace una sementectomía, etc. Este enfermo que antes vivía 1 año o 2, ahora vive en 5, 6, 8, 10, 12, depende de cada paciente. Y muchas de estas patologías, o la mayoría de cánceres, el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón, para decir los 4 más frecuentes. Esto no quiere decir que hay cánceres que desgraciadamente no podremos hacer nada. Es decir, que esto ha cambiado. Y lo que decía ella, pues no existe el cáncer de colon, existe el paciente con cáncer de colon. Y esto es muy diferente por sus condiciones sociales, familiares, sus voluntades, qué es lo que quiere, hasta dónde quiere seguir, etcétera, 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 ¿no? Y lo que es la práctica clínica diaria, lo que es hacer la clínica, esto si uno estudia cada día y se lee el New England y estudia los libros de medicina,
pues todos sabemos lo que tenemos que hacer con una neumonía por neumococo que empezarán de aquí 4 días, que ya estará empezando cuando empieza la epidemia de gripe de cada año, y el tratamiento está publicado y todo el mundo hace el mismo tratamiento aquí que en Pittsburgh, ¿no? Pero no es lo mismo la neumonía del señor Pérez que la neumonía de María, ¿no? Y los tratamientos que hoy hay en día, pues habrá que adecuarlos o no a este paciente. Hace poco, en una de las sesiones de la ABD, hablábamos precisamente de esto, de adecuación versus limitación de tratamiento. Bien, y lo que se pretende ahora, yo creo que lo que se pretende en el futuro, es que hay muchos enfermos crónicos que no tienen cáncer, que solamente tienen un órgano afectado, son terminales. Enfermos con miocardiopatía dilatada, enfermos con bronquitis crónica, enfermos con diálisis que ya no quieren seguir en diálisis, enfermos con enfermedades neurológicas muy discapacitantes o enfermos muy mayores pluripatológicos. Y a estos no los tenemos que hacer toda la tecnología que tenemos en la UCI de intubarlos, diálisis, etcétera, ¿no? Entonces, a todos estos pacientes hay que buscarles una adecuación de tratamiento, pero esto no quiere decir que no se tenga que limitar el tratamiento según qué circunstancias, y ahora explicar el porqué. Es decir, que yo creo que el paradigma del enfermo ha cambiado, los hospitales se han convertido mayoritariamente en grandes ambulatorios. El enfermo viene por la mañana, se opera y por la tarde se va a casa, como mucho al día siguiente, y el que ingresa o es el enfermo pluripatológico mayor o el que tiene que ingresar porque hay que hacer una serie de pruebas que ambulatoriamente no se pueden hacer. Es decir, que muchos de estos pacientes, digo, en la práctica clínica diaria ves que se está cambiando. Y yo creo que esto es un debate de futuro muy importante para ver cómo estos enfermos los canalizamos para no hacer encarnizamiento terapéutico, distanasia o llamarle como queráis. Otro segundo aspecto o reto de futuro creo que también es importante es lo de los trasplantes. Hasta ahora hay dos tipos, ¿no? La extracción de órganos en pacientes o en individuos que ya están muertos, que están en muerte encefálica, pero a pesar de ello su corazón sigue latiendo. Y esto es lo que dice o lo que permite hacer la extracción de órganos para otros, puesto que es una nueva forma de muerte, no solamente la cardíaca, sino la encefálica. Un segundo aspecto de los trasplantes, la extracción de parte de órganos de donantes vivos, ¿no? La persona que da un trozo de hígado para su hijo, para su familia, o lo que sea, o un riñón. Y ahora hay un tercer tipo, que es el Maastricht 3, que esto da muchos problemas, pero que se está haciendo. Y esto se refiere a pacientes, normalmente que tenemos en la UCI, y que se decidió hacer limitación de tratamiento de soporte vital. Es decir, pacientes, por ejemplo, con hemorragia cerebral, que los has intubado en urgencias y que a pesar de ello pues no mejoran, sino empeoran, pero no llegan a estar en muerte encefálica, ¿vale? Entonces, si se decide conjuntamente con la familia, a estos pacientes pues se les baja quirófano, se les saca el tubo y se espera que hagan en un quirófano paro cardíaco. Hacen paro cardíaco y sabemos por fisiología que 5 minutos de paro cardíaco equivale a muerte encefálica. Dicho en otras palabras, el cirujano está con el cuchillo, ¿no?, esperando que haga paro cardíaco, y a partir de aquí se cuentan 5 minutos, se abre y se saca el hígado, los riñones o lo que sea, ¿no? Bueno, esto hay gente que lo horroriza y dice, bueno, estáis provocando la muerte. Y dice, no, la muerte la ha provocado la hemorragia cerebral, no yo, ¿no? Si uno mira las estadísticas ahora de donación de órganos y de trasplantes en España, que es país pionero en el mundo, pues cada vez está aumentando más este tipo, el Maastricht 3, ¿no?, el enfermo que lo dejas que haga el paro cardíaco con quirófano, puesto que los traumatismos craneoencefálicos cada vez hay menos gracias al casco de la moto, que era el paradigma antiguamente de muerte encefálica. Bien, yo creo que también es otro tema a discutir el Maastricht 3 porque tiene sus peculiaridades y que, ya digo, se está haciendo, pero que es un tema que creo que tiene también un componente ético para discutir. Y un tercer tema que yo creo que también es importante y que iría un poco en relación al Big Data y a las redes sociales, es el tema de la confidencialidad. Si ahora miramos, porque lo miré en el Colegio de Médicos, las denuncias por mala praxis, prácticamente no hay por la vía penal. Perdonadme los de derechos si digo tonterías, porque a menos que no sea que uno le corte la pata a lo que no tocaba y con alevosía, nocturnidad y tal, pues prácticamente ninguno pasa adelante. Sí, por
la parte civil como indemnización de una mala praxis. Pero sí que empiezan a haber denuncias y penas por el Código Penal por temas de confidencialidad, ¿no? Y esto pues parece ser que, no sé si ha salido o no, pero que hay una ley europea que está en este tema, en que se están poniendo pues penas de cárcel, ¿no?, por este tema. Y esto se refiere sobre todo, o lo más frecuente, pues que haga una radiografía y se la envío a no sé quién por WhatsApp, al primo de Logroño, para que la vea, y se está corriendo pues aquella radiografía con un aneo de colon o lo que sea, y que esto pues no tiene por qué hacerse de esta manera. Y no solamente esto, sino parece ser que también la ley europea dice que no solamente es el tema de la confidencialidad clínica, que esto en el Big Data, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Que todo el mundo podrá saber pues quién es diabético porque sabes dónde compras la insulina y sabes que en el Big Data estará y seguro que cualquier hacker lo puede entrar, sino que además se acompaña también de la intimidad, o sea, no solamente de aquel que es diabético, sino en su vida privada qué hace, ¿no? Que esto todavía es más grave, ¿no? Porque encima diabético, pues yo qué sé, fuma marihuana, ¿no? Pues bueno, sería un delito también, puesto que está invadiendo la privacidad de la persona y que todo el mundo no tiene por qué enterarse de la vida privada de cada uno, y estos son los retos que en el Big Data y en el mundo de las redes sociales, ¿no?, como el WhatsApp, como el Facebook y todo eso, pues bueno, esto dará mucho que hablar. Yo creo que estos 3 temas creo que son temas de futuro en la clínica diaria, porque esto lo vemos cada día, y a mí cada día me pasan fotos por WhatsApp de enfermos, y mira la colonoscopia del 3, y de coño, ¿no? Y piensas, joder, y lo estamos haciendo, yo soy el primero, ¿no? Entonces piensas, bueno, si el fiscal general del Estado se entera que tengo la colonoscopia de ella en WhatsApp, pues me va a pegar una buena, me imagino. Otros temas son los temas que has dicho un poco antes sobre el inicio de genética, que no están resueltos, o de reproducción, mejor dicho, ¿no? Sobre todo el tema de las madres de alquiler, que está en plena evolución. Y bien, yo creo que estos ya son temas suficientes, ¿no?, tanto del principio como al final de la vida, porque tienen muchos componentes bioéticos para hablar entre todos. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que todos los temas que se han tratado no solo son súper interesantes, sino que además se entrelazan y se entrelazan con otros, ¿no? Porque, por ejemplo, conforme iba escuchando a Luis, pensaba cuántos cambios culturales hay detrás de los temas que ha tratado. Por ejemplo, los trasplantes. La percepción del trasplante, pues que puede haber aquí, y de lo que se puede hacer, que puede haber aquí, es diversa o es muy distinta en muchos casos de lo que puede ser cuando se ha aprobado en algunos países latinoamericanos leyes de donante universal. Tienen que ver probablemente con una tradición cultural respecto a la relación con los médicos, la confianza, la desconfianza, qué me va a pasar, qué no me va a pasar, me van a producir determinadas actuaciones para después sacarme los órganos, en fin. Yo creo que eso es un tema muy interesante y que también hay que tratar, ¿no? Que se enlaza además con otros temas de trasplantes como el donante vivo, ¿no? Que nosotros también hicimos un documento sobre eso. Les voy mencionando los documentos que hemos hecho para que se animen a ir a la web, porque los tienen todos ahí sin ningún problema, ¿no? O temas que realmente son un cambio, ¿no? Cuando Andrea hablaba de la equidad y yo me doy cuenta de que el riesgo en que tenemos hoy en día los derechos sociales es muy grande, ¿no? En muchos países dicen, bueno, no lo sabía, hay que luchar por ellos, evidentemente, pero es que cuando lo sabía y los hemos dejado perder o están en riesgo y no nos rasgamos las vestiduras y salimos a la defensa de eso que tanto trabajo costó conseguir, y yo creo que eso también tiene una importancia bioética de primera magnitud, ¿no? O al menos nosotros como equipo consideramos que la tiene, o sea que han ido a caer en un lugar donde nosotros le vamos a dar importancia a esas cosas, ¿no? Porque parece que las moléculas serán legógidas, pero el mundo no necesariamente, ¿no? Así que bueno, también quería comentarles que además de las sesiones del máster y de las sesiones presenciales a las que les invito a todos los que están aquí, a los que nos verán en la grabación, a venir, porque realmente el trato personal no se sustituye por nada, ni por el foro, ni por el WhatsApp, ni por nada.
Hay actividades que vale la pena que miren la agenda, ¿no? Porque ahora estaba pensando que en el grupo también se organiza el próximo día 27 a las 5, no lo tenía anotado, pero al decir Luis me he acordado una sesión sobre maternidad subrogada a cargo de una profesora, que es María Eugenia Rodríguez Palop, que será en el seminario 1, ¿no? Con motivo de las sesiones presenciales y coincidiendo con la jornada UNESCO, que será este año el día 30 y que se centrará en el artículo 23 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Como saben, cada año intentamos ir poniendo el foco en un artículo. Este año hemos decidido que sea en el artículo 23, que es el artículo que habla de la educación, de la formación en bioética. Y aprovecharemos para presentar un documento que estamos elaborando, estamos casi terminando, sobre integridad en la docencia, porque de integridad en la investigación se habla mucho y hoy día parece que el profesor universitario es antes que nada un investigador, pero es que el profesor universitario y la educación superior se enfoca también, y no sé si decir primero, a los alumnos, ¿no? Y a veces el énfasis que se hace en otro tipo de tareas va en detrimento del trabajo de docencia. Entonces estamos haciendo un documento sobre esto, ya hicimos uno sobre integridad en la investigación y queremos presentarlo ese día. Entonces, bueno, les invito a todos a que vengan y a que inviten a sus amigos, porque si viene mucha gente lo hacemos en el aula magna y ahí no hay problema ninguno, se caben 300 personas. Ahora es difícil llenarla. Antes, cuando había masas de personas buscando créditos de libre elección, se llenaba, pero aún ahora sí que conseguimos un buen quórum cuando el tema es interesante y creo que lo es. Entonces, bueno, pues el próximo 27 la maternidad subrogada, el 30 de enero la jornada UNESCO y aún una cosa más. Como saben, tenemos muchos alumnos en Latinoamérica, muchos en México, en Chile, en Argentina, en diversos países, Colombia, Brasil, y los amigos y los alumnos mexicanos nos han pedido que hiciéramos unas sesiones de actualización allí. Entre otras cosas, porque cada vez es más difícil sostener en determinados contextos concepciones de la bioética como la que nosotros sostenemos y como la que ellos sostienen, y están en soledad en muchos casos con embates muy fuertes de los grupos ultraconservadores religiosos, que en México, que son los que han tenido la iniciativa, están incluso copando los puestos de los comités de ética de los hospitales públicos. Entonces, bueno, vamos a hacer una sesión en México. Así que vayan ahorrando los de aquí, vayan preparándose los de allá, porque estas sesiones serán los días 5 a 8 de marzo de 2018. Ya lo pondremos todo en la web, ¿eh? Pero coincidirán, nos hemos unido con los grupos mexicanos, con las jornadas de la IAB, de la Ibero-IAB, que serán en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, y luego en la Ibero, donde haremos los encuentros de antiguos alumnos. Pero hay mucha gente del grupo que presenta ponencias en los otros, y bueno, de lo que se trata es de unir fuerzas, ¿no? Y de ayudarnos los unos a los otros. Así que esa tentación tremenda de un viaje a México, con una coartada académica que casi son ineludibles, ¿no? Pues está ya fijado.